Y yo lo único que les quiero decir en este punto es que no hay políticas interculturales de verdad en educación, en salud, en justicia, en estas zonas. No existe. O sea, sigue imperando una política de extirpación, de idolatría, ¿no? De colonización forzosa a través de la educación en castellano, de extirpación del espíritu y de la tradición de nuestro pueblo. Eso, por ejemplo, es una de las primeras cosas que tendría que ser cambiado, tendría que ser así con políticas de urgencia, ¿no? Y de manera enérgica, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es, esas son las condiciones para un Estado pluricultural. Así tiene que ser un Estado pluricultural, donde una parte de la plenitud, ¿no? Del vigor de su expresión pluricultural se da en la medida que sea auténticamente descentralista. O sea, cuanto más descentralizado sea, más democráticamente descentralizado y respetuoso de las demandas, de las realidades de nuestros pueblos, ese Estado será más pluricultural. Y no solamente eso, sino que será más fuerte y más sólido porque será más nacional. ¿Por qué? Porque esa nación diversa, heterogénea que es nuestro país, estará más cerca del Estado y mejor representado. Y por lo tanto ese Estado será un Estado fuerte. Porque un Estado fuerte no lo es porque tiene bastante armamento, ¿no? Y bastante soldados. No, lo es en la medida que representa de la manera más plena a la ciudadanía, a la nación. Eso es lo que hace vigoroso y poderoso a un Estado. Termino con los siguientes elementos en esta misma lógica. Lo que, si uno se da cuenta de las características de un Estado así, uno tiene que llegar lamentablemente a la conclusión de que esa es una subversión radical de 200, 300 años de dominación y de construcción de un poder, no solamente material, no solamente el Estado, no solamente no las ciudades, sino sobre todo la construcción de un sentido común colonial, ¿no? De un sentido común que se ha ido desarrollando y fortaleciendo en la exclusión y en la negación de nuestros pueblos y de nuestra herencia civilizatoria. Entonces, por eso es que el contenido subversivo de un proyecto así es muy grande, ¿no? Y algo de eso lo puede ver uno en la experiencia boliviana, y algo de eso lo puede ver uno en el debate presentado en Chile, donde, ¿no? El proyecto de Estado plurinacional no ha logrado ser aprobado en la nueva asamblea, en fin. Entonces, en nuestro país eso, sospecho, será igual o peor, ¿no? De las oposiciones, los obstáculos, porque, con esto voy terminando, porque nuestro país tiene una de las clases conservadoras más fuertes de América del Sur, y probablemente América Latina también. ¿Por qué? Porque este fue el centro, pues, de la administración colonial, ¿no? La administración, el virreinato más fuerte, más rico, más potente en América hispánica fue Perú. Y acá se construyó toda una red, unas clases parasitarias, ¿no? Los administradores, los encomenderos, los mineros y luego los militares, totalmente compenetrados con esa idea colonial, excluyente y racista. Entonces, romper eso en nuestro país va a ser muy complicado y va a exigir fuerzas mayores y luchas mayores de lo que han habido. Y eso es importante tener en cuenta para saber cuál es la magnitud de las tareas y de las luchas.